La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Buenas tardes, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como siempre, todos los domingos nos encontramos con algunas novedades y hoy de una manera muy especial tenemos una invitada que ya es muy conocida porque explotó en las redes y explotó a través de la televisión, la radio, los medios también de comunicación social en general. No sé si ustedes recuerdan ese famoso 15 años que se hizo en el hospital de Lambaré, ya hace un tiempito. Bueno, ahora le tenemos aquí a la que fue protagonista, ahora ya está en camino hacia los 16, ¿verdad? Y le traje también, o le invitamos también, y vino también la mamá, porque queremos hablar de toda esta experiencia tan hermosa de jóvenes, como nosotros siempre decimos, que quieren poner sus cualidades, sus riquezas, lo que son, y sobre todo en este caso también esa solidaridad, ese valor que uno va teniendo y va recibiendo en la propia vida y que quiere transmitir a los demás. Entonces nos encontramos, ella misma se va a presentar porque ella es entonces hoy aquí el centro un poco para escuchar de esta linda experiencia que tuvimos en aquella oportunidad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a escuchar un poco tu nombre, qué estás haciendo, qué curso estás y todas estas cosas y después vamos a hablar sobre esta linda experiencia de los 15 años. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la teleaudiencia. Yo soy Valentina Batilana, la chica que hizo sus 15 años en el hospital de Lambaré. Tuve esa gran suerte y esa bendición de poder compartir mis 15 años con las personas que estaban necesitando en el hospital. Y nada, estoy muy feliz y muy contenta de poder volver a compartir esa experiencia muy grata que fue para mí. Qué espectacular. 15 años entonces celebrando ahí con la gente que estaba necesitando, sobre todo porque, como sabemos, los hospitales en estos momentos que están abarrotados, ¿verdad?, de situaciones del COVID, sobre todo de esta pandemia. ¿Y cómo fue para invitarme a mí también? Porque yo ni sabía eso, pero después ustedes me hicieron famoso a mí. ¡Qué pucha! Sí, la verdad que estuvimos buscando un padre que quiera animarse, ¿verdad? Y por el COVID, tío, nadie se animaba. Exactamente. Y el padre pudo acompañarnos por suerte y estar junto a mí, ¿verdad? Qué bien. Bueno, entonces vamos a presentarle ahora a tu mamá. Yo ya dije ya que es tu mamá, ¿verdad? Bueno, pero entonces a ver si puedes presentarte, tu nombre, vamos a escuchar un poco de tu familia. Después vamos a ir hablando de esta experiencia tan hermosa, porque siempre con la hija, si dice algo, si pide algo, después tiene que ser secundada, ¿verdad? O secundado por el papá y por la mamá. Así es. Buenas tardes, padre. También agradecerle a usted por la invitación y para volver a recordar ese momento que fue tan grato para nosotros. Y bueno, la idea de Valentina era poder compartir ese día tan especial con la gente que estaba necesitando un poquito de fortaleza, más que nada en la fe, porque estar en esos lugares como que a veces te debilita un poquitito la fe, ¿verdad? Y como no se pudo dar lo de la fiesta que ya veníamos programando, porque cada vez la situación se ponía un poco más complicada por el tema del COVID, entonces decidimos postergar esa fiesta y destinar un poco lo que iba a ser para la celebración, para compartirlo con gente que estaba necesitando, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vos dijiste ya tu nombre, ¿verdad? Dijiste, pero Julia Gómez. Julia, sí. Parece que no dijiste, parece Sí. que vos estabas más preocupada en decir porque yo eso le quería preguntar a tu hija, ¿verdad? La emoción. La emoción. O vos fuiste la que ideaste todo. Bueno, no diga eso. Sí. Vamos a escucharle Sí. aquí a Valentina un poco, porque justamente eso es lo que te iba a preguntar, Valentina, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que surge? O sea, ¿de dónde surge? Porque esto es lo importante. Recién tu mamá ya estaba diciendo que, claro, era imposible también celebrar, ¿verdad? O sea, más de 100 personas, no sé cuánto, ahora te limitan todo ya. Como si fuese que el virus respeta hasta 100 personas, ¿verdad? Si es 101, ya hoy contra más la virus. Si es 100 nomás 99, todo tranquilo, ¿verdad? O sea, son ciertas contradicciones, ¿verdad?, que encontramos. Pero en fin, bueno, a ver un poco Valentina, así entonces todos los otros jóvenes también y los otros papás, que ahora seguramente que hay muchos que están por cumplir también 15 años.
que es una buena idea. Y mira que hay mucha gente muy necesitada también actualmente, porque yo recorro mucho los hospitales y estoy acompañando mucho también a las personas de mi ministerio sacerdotal, ¿verdad? Pero a mí también me sorprendió, porque yo no estaba esperando todo lo que después pasó a raíz de esos 15 años. Sí, exactamente, padre. Yo la verdad que quería realizar mis 15 años en un salón de eventos, ¿verdad? Con toda mi familia, cumpliendo los protocolos sanitarios. Pero después nos sentamos a analizar el tema que venimos realizando y nos sentimos muy angustiados por la situación ahora que estamos pasando y decidimos realizar una celebración con las personas que realmente estaban necesitando y que necesitaban un poco de aliento para poder salir sobre ese afligio que estaban ahí acompañándole a su familia. Entonces decidimos hacer algo bueno, algo tanto como para mí, para las demás personas, y tener un poco de empatía y realizar, ¿verdad?, mis 15 años con las personas que estaban ahí acompañando a sus familiares en el hospital de Lambaré. O sea, ¿a vos te gustó esa idea? ¿Ustedes cómo hicieron? ¿Se sentaban ahí en familia? ¿Cuántos son en la familia? A ver, tu papá, tu mamá, ¿cuántos hermanos son? Somos 6. 6 hermanos. Sí. ¿Y vos qué número sos? ¿Primera, yo soy segunda, la tercera? segunda. La segunda. Sí. ¿Y la primera qué es? ¿Mujer o varón? Es mi hermana Ana, Tu hermana. la ¿Cuántos mayor. años tiene? Ella tiene 19, va a cumplir 19. 20. Sí. Y ella festejó sus 15 años tirando todo el mundo, la casa por la ventana. Sí, ella tuvo la yo oportunidad. quería imitar eso. Ella tuvo esa oportunidad. Bueno, Sí. pero ¿quién se volvió más famosa, tu hermana o vos? Y yo otra vez. Está bien. No, pero ahora a veces hay medio competencia en eso. Como decimos, mira, así lo que hice la mamá, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo hiciste tus 15 años? Mira que a mí me suelen llamar mucho para hacer las misas, ¿verdad? De los 15 años. Ahora, claro, calmó un poco más, ¿verdad? Pero igual hay muchos que celebran, como vos decís, con todos los protocolos, los requisitos del protocolo, en las iglesias, ¿verdad? Pero hay cosas muy hermosas, ¿verdad? Yo miro así, pero también cuando me voy y me encuentro allí y veo esa realidad, verdaderamente, porque yo suelo visitar los hospitales, como te digo, y el hospital de Lambaré conozco muy bien porque también estuve ahí trabajando. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Cómo la gente estaba muy contenta por ese gesto. Pero no pensé después que tenga tanta repercusión. Vamos a hablar un poco después de la pausa. Nosotros vamos a ir conociendo y sobre todo sabiendo primero el cómo surge y después también de todo lo que significa esa repercusión que me pareció muy interesante dentro de nuestra sociedad. Volvemos enseguida nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día en que estamos ya nosotros en el 14º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura, la palabra del Señor, viene a nuestro encuentro a través del profeta Ezequiel. Jezek-el, que quiere decir la fuerza de Dios, justamente. Y estamos leyendo del capítulo 2, versículos 2 al 5. Ve a Israel, pueblo rebelde, le dice el Señor. Leitmotiv, idea central que hoy nosotros reflexionamos desde esta lectura. En aquellos días penetró en mí el Espíritu y me levantó poniéndome de pie. Y oí al que me hablaba. Me decía, hijo de hombre, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí y sus padres se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío. Les dirás, esto dice el Señor. Te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Queridos hermanos, ñande ya este día, ñande ya hoy mina, porque ñande, ahí se fue un profeta para anunciarles, para decirles que aquí estoy presente. Quiero que ustedes hagan ese camino de felicidad. Pero dice, este es un pueblo rebelde. Y entonces le está diciendo a Ezequiel, vete, pero atención porque te vas a encontrar con un grupo de personas, con un pueblo
que es duro de servir, nos enducéis, no entendéis, pero lleguéis y me. Y esto, queridos hermanos, hoy también, una vez más, nos hace entender que Dios está siempre presente ofreciéndonos posibilidades, pero tenemos que mirar cómo nosotros nos paramos ante el Señor. ¿Cuál es nuestra actitud para escuchar esa profecía que Él nos trae a través de nuestros hermanos? Recordemos que por nuestro bautismo todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Por lo tanto, ñajenducuana, va eva peñan de yara e iñan de ejina a través de los acontecimientos del día a día. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en esta tarde en que hablamos con Valentina. Valentina es de día la number one aquí, porque ustedes ya escucharon, lo vieron, porque después los medios de comunicación y las redes, ¿verdad? Hicieron mucho barullito sobre esta linda acción, este lindo gesto por los 15 años, ¿verdad? Del hecho de compartir con los más necesitados, de repartir víveres. Yo no estuve hasta el final, ¿verdad? Pero por lo menos la bendición final. Ahí seguramente que van a ir viendo algunas fotografías. ¿Tienen fotografías sobre eso, Valentina? Sí. Y a mí me sacaron de algunas fotos. Sí, Uy, sí, yo después claro. cuando ustedes se volvieron tan famosos, yo ahí una vez aparecí en una verdecita. Bueno, contame por Valentina, ¿cómo fue esto para que después tenga una repercusión así con los medios de comunicación? ¿Vos misma enviaste o se filtró por ahí? ¿Cómo fue la cuestión? Bueno, y realmente yo me quedé un poco impactada cuando se empezó a filtrar las fotos. Una chica que ahora mismo no recuerdo muy bien el nombre se me acercó y me pidió una foto Con ella. con ella y una foto sola para poder guardar, ¿verdad? Y me dijo que si podía subir en sus redes y yo le dije que sí, que estaba encantada, ¿verdad? Que no había problema. Claro. Pero eso llevó a mucha repercusión y alcanzó a muchas personas y la verdad que Se hace que era una espía lo de algún periodista por Sí. ahí, ¿o no? realmente me impactó demasiado. Pero bueno, gracias a eso pudo llegar a más personas y eso hizo que más personas puedan tener conciencia y también vi que había muchos jóvenes que se animaron también a realizar sus cumpleaños de esa forma, ¿verdad? ¿Así? Esa Sí. fue la repercusión. ¿Cómo fue la cuestión? O sea, una vez que entró eso, muchos escucharon, muchos vieron y después... Sí, muchos vieron por todas las páginas, por todas las redes sociales y muchos me mandaban mensajes de aliento de que les gustó la idea y de que se animaban a hacer lo mismo, ¿verdad? Y yo le dije que se animen porque es una sensación muy linda el de poder celebrar y poder compartir también, tener esa empatía y esa sensación que realmente te llena demasiado porque sentís que estás ayudando y que estás demostrando mucho cariño también. Sí. ¿Y será que esos jóvenes así que te dijeron, será que nosotros podemos hacer, será que no te decían, será que no podemos ser tan así famositos como vos fuiste famosa por unos días? ¿Será que no era eso nomás? Y hay que ver un poco. Hay que ver, ahí no te lanzaba, no sabes. Bueno, ¿y vos le conocías a toda esa gente más o menos que te escribía o directamente recibiste muchos aplausos también de gente que simplemente se solidarizó contigo por este gesto? Realmente eran personas de todas partes. A mí me sorprendió cómo alcanzó a varias personas y el impacto que recibió también. Muchas personas que yo no conocía me empezaron a seguir en las redes sociales y me escribían y realmente me impactó demasiado. Ya. Che, y mira que llegó también a los canales de televisión. Sí. O sea, primero fue la red un poco, ¿verdad? Yo ni sabía, ¿verdad? Pero después, porque no veo mucho televisión, no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Pero fue, algunos me dijeron, no soy vos ese que está celebrando ahí un 15 años y dice, y no sé, le dije, yo estuve celebrando un 15 años ahí en el hospital, le dije, sí, ese ahí, mirá en la red, que esto, que aquello. Bueno, y después un día me pasaron, y eso, vos no sabés cómo llegó, por ejemplo, a NPI llegó, ¿verdad? Llegó a Unicanal justamente también, y a todo, Telefuturo, por varios canales ahora de nuestra, de la parte de comunicación, ¿verdad? Sí, exactamente, la verdad que fue todo en un abrir y cerrar de ojos
al día siguiente yo ya estaba recibiendo llamadas de canales que me querían entrevistarme. ¿En serio, Pío? Sí. ¿Y No te fuiste sé. con ellos? Vinieron en casa ¿Se voló a tu casa? hacerme una entrevista, De sí. Georgia otra vez, entonces demasiado tarde, ya estoy llegando. ¿En serio? Y a ver, contame por Sí. eso, ¿cómo fue eso? Y a la mañana, ya temprano, O sea, al día siguiente de tu sí, cumple. al día siguiente. O sea, ¿cuándo fue tu cumple? Se realizó el 20 de abril. ¿Qué? ¿Lunes? Martes. Martes, Pío, era sí. martes. Bueno, Martes. y después martes, y después, ¿qué pasó? Y el día siguiente, el miércoles, yo justo estaba en parciales. Examen. Y, sí. Jesús mío. Y después Sí. te aplazaste Y todo. no, por suerte pasamos bien. Y ya me llamaron, así que de varios canales, ¿verdad? Y para mí fue realmente O sea, fue a muy... tu número ya, a tu celular. Sí, me sorprendió también Valentina, eso. Vos no sabías el número. Y vos podías atender los números que no conoces. No atendía porque estaba en clase. Ah, ya, y en clase. no podía justamente atender. Realmente me impresionó demasiado porque... Demasiado llamada por todas Sí, muchas ¿Y llamadas de y qué hora más o menos te llamaban? a partir de las 7 ya empezaba a sonar mi celular. Así. ¿Y Sí. vos qué hora rendías? Y a las 7 a primera hora. Ah, primera hora, o sea, vos ya estabas en la... Sí. Y entonces vos no atendías el celular. No, Dejaste pasar. para nada. Habrán dicho, oye, ya pues te esta quinceañera, habrán dicho, ¿verdad? Sí, claro, porque si no atendía ahí. Qué bien, che. Bueno, ¿y qué es lo que te decían los periodistas ahí? O sea, ¿qué es lo que querían saber? ¿Cómo les llegó esa noticia? Querían saber cómo surgió, como La te idea. estaba contando, sí, exactamente. Y también cuánta reproducción tuvo, cómo. Y así como te dije, padre, fue muy impactante y fue realmente de la nada. Pero bueno, muy contenta por todo y porque se pudo Por realizar hacerte todo. sí. famosa. Bueno, pero ahí en el canal, ¿cuánto tiempo ahí te estuvieron hablando? ¿Vinieron con las cámaras? Sí, ¿Dónde fue fueron? ¿Al colegio o a tu casa? a mi casa. ¿Vos en sí. qué colegio estás entrando, Valentina? Estoy entrando en el colegio Rabasco. Rabasco. Sí. ¿Dónde queda? ¿De las hermanas de Rabasco? Sí, la hermana Rabasco. Ya. ¿Eso dónde queda? ¿En Lambaré? En Lambaré, sí. Ya. ¿Dónde más o menos? ¿Cerca de la parroquia Santo Domingo? ¿Por ahí? Sí. Ya. Sí. Estoy ya ubicando, sí. Hay un lindo colegio. Linda formación tienen ahí sí. ustedes, ¿eh? Con la hermanita. Bien Sí. exigente, ¿verdad? Sí, realmente. Sí. Bueno, mamá, Julia. Y entonces, ¿y Sí. qué tal la repercusión? ¿Qué dijo tu esposo, por ejemplo? No, ¿Qué es lo y- que a mi hija aquí le están llamando demasiado? Sí, a él esa noche, porque la celebración terminó como a las 8, todo lo que habíamos, los donativos que estuvimos haciendo. Y luego fuimos a casa para un brindis, porque preparamos también un pequeño espacio para que ella pueda salir en la foto con sus hermanos, con su familia y con los que iban a saludarle. Entonces, esa misma noche ya se comunica con mi marido un medio televisivo para preguntarle si podía hacerle una entrevista a Valentina. O sea, pidiéndole permiso Sí, por claro, siempre Está bien. llamaban Claro, a 15 pedir años. permiso primero, Sí, ya sí. sea a él o a mí, pero fueron varios realmente, fueron varios medios. Claro. ¿Y a vos te asustó también eso o no? Bastante, lo que más me asustó fue cuando me llamaron el jueves, 2 días después del cumpleaños, en directo encima, me llamaron de un canal de Encarnación. Así. Y ya cuando ¿En yo les directo? até en directo, sí, ellos estaban en un programa televisivo. Pero te llamaron por... Me llamaron para preguntarme cosas sobre pero sobre por los 15 radio, años. o sea, hablando. Hablando, O sí, también me con la llamaron, imagen. no, me llamaron al celular, Al y celular, me dijeron, sí. dentro de 5 minutos salimos al aire y queremos hacerte unas preguntas al aire. Ah, sí. Y yo estaba así medio recién despierta nomás y como que no me Tempranito ya caía fue, la ficha el de lo que jueves. estaba pasando, sí. Y era de Encarnación. Ya. Y bueno, O sea y- que mira, hasta allá llegó la sí, repercusión. Encarnación, Ciudad Qué del increíble. Este, Sí. Pedro Que Juan yo me haya Caballero. enterado que ya es mucho Sí. ya. Que decir que porque yo no estoy mirando Sí, tanto la tele, sí. pero después todo el mundo ya me comentaba. ¿verdad? Así Bueno, es, así entonces es. vamos a volver nosotros enseguida con más jóvenes, Para los jóvenes en familia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo,
unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Espíritu Santo, ven a ver, derrama tu fuego y tu poder, actúa en mí, actúa en mí, actúa en mí. Espíritu de Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para mirar cosas lindas, cosas que hacen los jóvenes y sobre todo esa solidaridad, ese cariño, esa cualidad. En fin, hay tantas cosas hermosas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestras familias. Seguramente ustedes también, queridos papás, queridas mamás, ustedes me tienen que avisar un poco, llamar un poco también. Ustedes tienen siempre aquí el teléfono Sí. de Jóvenes para los Jóvenes en Familia y me tienen que decir porque hay tantas cosas lindas. Algunas veces nosotros queremos sacar más cosas feas, que Claro. motochorro, que accidente, que pega, que amor, que cañemondá, que gasolinera. Así estamos, ¿verdad? Y sin embargo, en nuestro país hay muchos jóvenes que no tenemos que mirar y decir, ¿verdad?, que son el futuro, ¿verdad?, de nuestra sociedad, sino que hay muchos de estos jóvenes que ya están con estas actitudes y con estas acciones, nos están enseñando, y entre ellos mismos, ¿verdad?, se están ayudando para crecer con valores evangélicos, porque esto es el evangelio verdaderamente, la solidaridad. Bueno, querida mamá Julia, entonces, Sí. ¿qué siente una mamá así cuando de repente la hija pide estas cosas y te cambia todo el plan, ¿verdad? Porque esto pues también por la cuestión de la pandemia, ¿verdad? Claro. Pero de repente uno también, según nuestra tradición, queremos celebrar un poco y después se fueron solamente a celebrar en familia. Sí, así es. Bueno, y la verdad que fue muy emotivo por todo lo que pasamos porque realmente no era esperado que tenga la repercusión que tuvo. Desde el primer momento que decidimos hacerlo en el hospital, luego ya fue muy emotivo y las cosas se fueron dando porque nosotros llegamos a usted, padre, a través de una persona desconocida. Que También desconocida. Sí, desconocida. ¿Y cómo? A Que ver, por ¿cómo? cierto, hasta ahora no tuve todavía el placer de conocerla. La señora fue todo a través de terceras personas otra vez. Así, o sea, un uno amigo, al otro, sí. el otro que el amigo. Que Un este, que- amigo que su tía era ña fulana, que ña fulana luego le conoce a un país que es muy solidario, muy carismático. Así y lo que dijeron. él, sí, Bueno, que él no no tiene hablaron más por lo menos de problema. mí. ¿eh? Que él no tiene problema para realizar la misa y bueno, y se fueron dando las cosas. Después todos los donativos también para el hospital, para la gente que estaba ahí, para los parientes de los internados. Y bueno, y todo eso nos llenó de emoción y más todavía cuando nos dimos cuenta que tuvo una repercusión muy grande, que llegó prácticamente a todo el país, ¿verdad? Y también cuando vimos en la tapa del diario bailando Valentina con su papá el vals en la entrada del hospital, fue totalmente, no sé, fue realmente algo épico para nosotros porque después de que ya habíamos reservado el salón de evento, hablar ya con el decorador, tener toda una idea de cómo iba a ser la fiesta y bueno, de eso
se vino para Pero abajo. visto que hubo un poco de decoraciones en el Sí, hospital sí, también. no, claro, estaba lindo. eso también fue algo muy Y después he emotivo. visto que estaba también el director del hospital. Sí, sí, ¿Cómo se sí. llama? Derlis Carreras. Derlis, porque Sí, Derlis se Derlis. presentó, vino, me dijo, ¿verdad? Sí. Y después se presentó y me dijo que era exalumno de Salesianito. Ah, sí, sí. Por eso me llamó la atención. En serio. No, y ¿Joven todavía? Sí, sí, el doctor Derlis también es muy buenísima persona y está haciendo muy bien su trabajo. Se alegró mucho con la noticia y con la donación que hicimos, porque eran insumos para el hospital, productos de limpieza, alcohol para desinfección, productos de limpieza como papel higiénico, también agua mineral. También repartimos para los parientes de los internados que también necesitaban esos insumos. Ahí visto que no solamente estaban ellos, sino estaban las enfermeras también. Sí, visto. las enfermeras, y después sí. también he visto que estaba una gran cantidad de gente allí, de los parientes que vos estabas diciendo. Sí, ¿verdad? parientes de las personas internadas más que nada por COVID. Porque, cabe destacar también que lo que iba a ir destinado para la fiesta, nosotros lo destinamos para la cena. Preparamos 200 platos de cena para todo el equipo médico Ah, ya. y también para los pacientes, o sea, los parientes de los pacientes, ¿verdad? sí, Que sí. entonces preparamos 200 platos, 200 viandas y por suerte alcanzó a todos, inclusive sobró, volvimos a repartir. Pero a mí ya no me dieron. Ay, usted estaba muy apurado y por eso ya no le alcanzó. Ya apurado. Sí. Bueno, Valentina, vamos a seguir un poco hablando nosotros. ¿Qué dicen tus compañeras en tu escuela, en tu colegio? ¿Cuál fue la repercusión cuando vos te volviste tan famosa así? También le impactó demasiado, pero Pero ella, verme por todos lados. la gran mayoría ya cumplió 15 años antes que vos, o todavía hay algunas Sí. que están cumpliendo. La mayoría ya cumplió, ya O sea 15 que vos años casi ya era la Sí, última. la última. O si no, sí. todas te iban a copiar. Ahí todas ya iban a decir copiona, ¿verdad? Entre ustedes son así. Sí, así es. Así es. Nadie quiere copiar. Siempre todos queremos ser medio, ¿cómo se dice? Siempre tenemos que ser originales, Únicos, ¿verdad? sí. Originales, únicos. Pues está bien, está bien. Todo eso es entonces elemento fundamental también dentro de la vida, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Lo que a mí me gustaría, a ver un poco, ¿te acordás? A ver, ¿con quiénes, por ejemplo, estuviste hablando en los medios de comunicación que te llamó también la atención y que te pareció algo enriquecedor? Que no fue solamente así como una novedad que se lanzaba, sino que después comenzamos a reflexionar algo lindo. Sí, me entrevistaron CNT, el canal CNT, también estuve por el canal 13 por la tarde en Callejeros. En canal Telefuturo salí, pero ya no tuve tiempo de hacer la entrevista. Y por último, uno de los últimos programas que pude hacer la entrevista fue en la tele, con Pelusa. Ah, Tuve ya. ese privilegio ¿Qué de hora estar en es? su programa. ¿Así? A la tarde, a las 7 por ahí. A las 7 por ahí de Sí. la noche. Y ahí y todo el programa estuvo contigo. Sí, ¿Así? el segundo bloque, si mal El no segundo recuerdo. bloque. Sí. O sea que yo te di más espacio entonces. Le gané otra vez, ¿verdad? Ahora. Bueno, qué lindo entonces estar compartiendo aquí con Valentina una experiencia también tan rica, tan emocionante para la familia también, para los papás también, ¿verdad, Julia? Así y su mismo. papá, ¿qué tal? ¿Se emocionó? Sí, Don Matilana, va a haber ido totalmente Matilana. emocionado, totalmente emocionado. Y más todavía en el momento de bailar el vals. ¿Así? Ahí en la entrada del hospital, algo que no estaba previsto y eso fue lo más emotivo también para todos los que estaban ahí presentes. Claro. A ver, una Sí. pregunta, y aquí frente a todos te voy a preguntar, si te acordás, una palabrita que yo te dije en ese momento en mi homilía. Y A ver si te acordás, o si te aplazás. una que recuerdo muy bien es que yo soy el fruto de mis padres, el fruto, la enseñanza, ¿verdad? El reflejo que ellos, de todos los valores que ellos me enseñaron. Qué bien. Y, Bueno, número y me uno. ayudaron, O sea, sí. eso te dije para que seas agradecida. Sí, Primero exactamente. con tu papá y con tu mamá, porque vos sos el fruto de ellos, ¿verdad? Sí. Del amor de ellos. Muy bien. Bueno, si eso te acordás ya está bien. ¿Te acordás de algo más? No. No te voy a pedir más. Eso en eso me centré más, ¿verdad? Bueno, qué lindo. Bueno, volvemos enseguida entonces nosotros con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. El Señor me ha protegido y del mal me ha liberado. El Señor me ha bendecido y solo en Él por siempre confiaré. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Maravillas haces tú, nada es comparable a ti. Prueben y vean qué bueno es Dios, inmenso es su amor. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido grande con nosotros, grande con nosotros, su poder nos liberó y su gracia nos sanó. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Dios ha sido fiel y grande con nosotros. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa a nuestro
que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste. No importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución. Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre. No quiere verte preso de todo lo que te inhibe. Quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida nadie ser a salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal. Se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ay, lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto. Te ama más que a nada, con todo y defectos. Una bella creación, su obra maestra. Está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada. Como eres, te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Ay, Dios te ama. Ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. Quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey, quiere que seas libre. Ey. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en familia en este domingo, como siempre, compartiendo cosas lindas, experiencias maravillosas. A mí por lo menos me encanta. Espero que ustedes también, queridos papás, queridos jóvenes, toda la sociedad, veamos estos valores, estos principios que tenemos que seguir cultivando, despertando en nuestros jóvenes, sobre todo la solidaridad, el cariño, el aprecio y el hacer las cosas siempre a favor de los demás. Y esto es lo que nos va a hacer crecer, ¿verdad? Y nos va a hacer crear también una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria, el famoso Texacuá, Yejesapeá, como decimos nosotros. Cuando esa semillita va cayendo en el corazón bueno de un joven. Ustedes saben que San Juan Bosco decía siempre que el joven es bueno por naturaleza, dice así, ¿verdad? Pero lastimosamente muchas veces no los hacemos descubrir de esa bondad y de esa capacidad impresionante que tiene el joven para cambiar y transformar la sociedad. Bueno, Valentina, queremos escuchar así algo lindo, que bueno, yo digo algo lindo, más bien lo que queremos es escuchar un mensaje de tu parte para tus partners, es decir, para otros jóvenes y también para los padres también, si quieres, un mensaje para nuestra sociedad, como quieras. Sí, bueno, primeramente agradecer más que nada a Dios, porque sin Él no se iba a poder realizar todo esto, y a mis padres por apoyarme, decirme que sí, que me iban a apoyar y brindarme todo su apoyo. También a todas las personas que me ayudaron, a los familiares, para poder que todo esto se realice. Y el mensaje que quiero dar es a los jóvenes, centrarme más en los jóvenes y que se animen, que realmente es una sensación muy linda, que es algo que vas a vivir y lo vas a recordar siempre, y tener más empatía y solidaridad, y que se animen a hablar con sus padres y proyectarles sus proyectos y sus futuros, y nada, eso, que es una sensación muy linda y que siempre hay que animarse, ¿verdad? A probar nuevas cosas, nuevos proyectos. Qué lindo.
Valentina, vos en tu clase, en tu grupo, ¿vos sos coordinadora de algo o no? Anteriormente en mi otro colegio, un colegio cristiano, se llama Natanael, fui la delegada de curso, sí, desde séptimo a Porque ya noveno. veo ya cómo hablaste. Vos, Sí. Macio, vos me tenés que ayudar en el programa Jóvenes para los Jóvenes. Vos tenés que dirigir el programa. Yo ya estoy viejo ya. Sí, realmente. Realmente ya estoy viejo, ¿verdad? Realmente ya estoy viejo. Eso es lo que quisiste decir. Está bien. Realmente en ese colegio era delegada y le ayudaba a mis compañeros y le dirigía, ¿verdad? Ah, se nota porque Sí. tenerlo vos de mando, che. Hasta a mí ya me querés mandar. ¿Sí o no? Y depende. Depende de qué me decís. Depende, pastor. Está bien. Bueno, y Julia, mensaje Sí. para quién, para los hijos, para los jóvenes, para los esposos, Sí. para las mamás. ¿A quién le querés mandar algún mensaje? No, y y, sobre todo sí. que podamos crecer siempre. Claro, ¿no? Y el mensaje sería para la familia en general, ¿verdad? Que para que la familia se mantenga unida, porque es el núcleo de la sociedad, porque de la familia parten todos los valores y los principios. Nosotros como padres debemos de inculcar a nuestros hijos más que nada el valor del amor, el respeto, la solidaridad, y demostrarle también a nuestros hijos que nada es fácil. Hay que sacarles un poquitito al mundo exterior, mostrarles la realidad. Siempre como padres queremos darle todas las comodidades a nuestros hijos, que no les falte nada, pero también hay que demostrarles que la vida no es fácil. Hay que inculcarles más que nada a ser solidarios, a ser empáticos y a ser responsables por cada acto que van realizando. Y eso, un mensaje para la familia de que tiene que reinar el amor, el respeto, la comprensión, y esa es la base para que la familia se mantenga unida y tener siempre ese temor de Dios, porque si no tenemos a Dios en nuestra familia, no surge nada, no se afianza nada. Sin embargo, si somos una familia con la fe puesta en Dios, sabiendo que hay un Todopoderoso que nos cuida, que nos protege junto a Mamá María, entonces la familia se fortalece más. Y es importante tratar de mantener esa fe y que nuestros hijos también crezcan dentro de esa fe. Y eso. Qué lindo, Julia. Muchísimas gracias. Nosotros después siempre tenemos este momento, ¿verdad?, de nuestra lectura de la palabra de Dios. Concluimos siempre con un versículo o dos versículos, en fin, de la palabra de Dios, de la Biblia. Hoy queremos leer la primera carta que escribe San Juan, la carta de San Juan. Estamos en el capítulo 2 y queremos mirar el versículo 14, lo que nos dice San Juan, o lo que dice a los papás, lo que dice a los jóvenes principalmente. Hijos, dice, les he escrito esto porque ustedes conocen al Padre. Padres, les he escrito esto porque ustedes conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les he escrito esto porque ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ustedes han vencido al maligno. Bueno, esto que escribe aquí San Juan es tan interesante, ¿verdad? Porque se está lanzando, se está refiriendo a la familia, papá, mamá, los hijos, los jóvenes, ¿se dan cuenta? ¿Y qué es lo que les está diciendo? ¿Dónde está el fundamento? Y creo que ustedes ya dijeron, ¿verdad? No quisiera redundar en algo tan importante y tan lindo. Julia, vos hablabas del temor de Dios, y esto es muy importante. Y por otra parte, también Valentina, que nos hablaba de ese agradecimiento. En primer lugar, dice a Dios, pero también a un Dios que se manifiesta en los papás, en la familia. Esto es lo importante y esto es lo que nosotros tenemos que procurar siempre cultivar. Lastimosamente, algunas veces dejamos también de lado estos valores que son esenciales. Pero por eso cuando está diciendo, jóvenes, les he escrito esto porque ustedes son fuertes. Y esto es lo que quisiera que repercuta en el corazón y en la vida de nuestros jóvenes, porque son fuertes verdaderamente en la medida, porque después continúa también San Juan diciendo
porque ustedes, dice, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. La fortaleza nuestra es Dios, pero la fortaleza de Dios llega a través de su palabra. Entonces, escuchar, sentir, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad. Así es que muchísimas gracias, Valentina. Tus 16 años vamos a programar también, ¿está? Sí. Bueno, y esa vez espero que ella pueda tener tiempito y me invite para comer algo también. Ojalá, Bueno, sí. y Julia también, vos como mamá. Gracias. ¿Cuántos hijos tenés, me dijiste? 6. 6 hijos, Sí. 6 hijos. Seis, Y 6. ella es la segunda. La dijo. segunda, Entonces sí, que tenés sí, todavía sí. muchos 15 años que vas a celebrar. Sí, una nena más lo que me queda, que es pequeñita Una nena, todavía. pero sí. también los varones. Los celebran varones también, sí. Y es que uno entiende bien, porque celebrar los 15 años significa compromiso. Así ¿Entendiste? mismo. Y justamente Sí. los varones son los que no quieren celebrar, ¿verdad? Totalmente. Y son los que más se tienen que comprometer, ¿verdad? Así es, así mismo. Los varones siempre somos medio reacios. Sí. ¿eh? Y bueno, pero eso es porque muchas veces no entendemos nomás mucho de lo que significa también esto del agradecer a Dios. Eso significa y comprometerse ante Dios siendo agradecidos por la vida. Y así entonces nosotros nos vamos despidiendo en este domingo. Les agradezco sinceramente, Valentina, y te agradezco sobre todo también tu gesto, ese gesto que hiciste con la sociedad, con otros jóvenes, con otras familias. Porque si tuvo una repercusión así tan grande esa celebración de tus 15 años, estando también ahí celebrando con las personas más necesitadas y siendo solidaria, ¿verdad?, con esas personas, significa que ese corazoncito se está abriendo a los demás. Y eso es lo que te pediría, que continúes con eso y sigas, ¿verdad?, aún más y más y más, para que seas una chica solidaria y que eso mismo también sea testimonio para otros jóvenes. Y Julia, a vos también como mamá, ¿verdad? Porque Sí. justamente en la medida en que los padres son padres que acompañan a sus hijos y le van transmitiendo los valores, así crecen los hijos. ¿Sabías vos eso, Julia? Así mismo, claro, así En es. la medida en que le ven a ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que se vuelve a repetir. Entonces procuremos, queridos padres, ya que nuestro programa es justamente jóvenes para otros jóvenes, ¿viste? Solidaridad total para los otros jóvenes, pero en familia, que quiere decir aquello que nosotros aprendimos en nuestra casa, aquello que aprendimos en nuestro hogar. Nos despedimos, les dejo la bendición del Señor, como siempre, que nos dé la gracia que necesitamos cada uno de nosotros para nuestras familias, para nuestros jóvenes, para todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.